Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo del cifrado XOR. Es una técnica fundamental en criptografía. Nos vamos a basar en un análisis académico que detalla cómo funciona, cómo se implementa y, algo muy importante, sus limitaciones. Así es. El objetivo es, desentrañar bien cómo opera, por qué sigue siendo relevante aunque parezca simple y dónde están sus puntos débiles. Queremos una comprensión profunda, ¿no? Como se esperaría en una discusión, universitaria. Exacto. Ir más allá de lo básico. Y la pregunta que surge casi de inmediato es, ¿cómo es que una operación tan básica, el OR exclusivo, el XOR, puede usarse para ocultar información? Suena casi contraintuitivo. Ok, vamos a desempacar esto. Claro. Empezamos por ahí. ¿Qué es exactamente el XOR y por qué es la pieza central aquí? Por supuesto. Mira, la operación XOR, que se representa con el símbolo APT, opera a nivel de bits. Es muy directa. Compara dos bits. Si son diferentes, el resultado es 1. Si son iguales, el resultado es 0. Ajá. La tabla de verdad que menciona el artículo lo deja clarísimo. 0 XOR 0 da 0, 0 XOR 1 da 1, 1 XOR 0 también da 1, y 1 XOR 1 vuelve a dar 0. Es una lógica binaria pura. Muy directo, sí. Pero, y aquí viene lo interesante para la criptografía, lo que el artículo recalca mucho, es su reversibilidad. Es elegante, la verdad. Si tú aplicas XOR a un dato con una clave, obtienes el cifrado. La fórmula sería C igual a M XOR K. Cifrado igual a mensaje, XOR, clave. Ok. Exacto. Y ahora, si a ese resultado cifrado le aplicas XOR otra vez, pero con la misma clave, recuperas el mensaje original, o sea, M igual a C XOR K. Esa simetría es lo fascinante. La misma operación, la misma clave, cifra y descifra. Esa reversibilidad es, es la clave, nunca mejor dicho. Ahora, para que no se quede solo en teoría, el artículo muestra una implementación en C++. ¿Cómo pasamos de esa lógica a código que funcione? Sí, el artículo incluye un ejemplo, una función llamada XOR cipher. Es bastante sencilla, la verdad. Recibe, digamos, la cadena de entrada, el mensaje y la clave. Y el corazón de la función es un ciclo, un for. Ok. Dentro de ese ciclo, la operación es output i igual a input i XOR key i módulo key.size. A ver, despacio. Output en la posición i es igual al input en i, XOR la clave. En i, módulo el tamaño de la clave. ¿Ese módulo para qué es? Justo, ese operador módulo, el porcento, es para manejar el caso de que la clave sea más corta que el mensaje. Lo que hace es repetir la clave, la cicla, para que siempre haya un carácter de clave para hacer XOR con cada carácter del mensaje. Ah, claro, para que la clave se reutilice, si es necesario. Ya entendí. Y usan el ejemplo de hola mundo con la clave clave. Y el resultado, como mencionan, no es texto que puedas leer, ¿verdad? Son valores hexadecimales. Exacto. Porque al hacer XOR a nivel de bytes, el resultado no siempre corresponde a un carácter imprimible o legible. Pero lo importante, y el ejemplo lo valida, es que si tomas ese resultado hexadecimal, lo metes de nuevo en la misma función XOR cipher, con la misma clave clave, Recuperas hola mundo. justamente, se recupera el hola mundo original. Ahí se ve la reversibilidad funcionando en la práctica, validando las fórmulas que comentamos. Entendido. Funciona, es reversible, parece fácil de codificar. Si es tan directo, ¿qué ventajas le ve el análisis? Bueno, el artículo señala 3 principales. Primero, la simplicidad. Es fácil de entender y de implementar, como ya vimos. Sí. Segundo, la velocidad. Las operaciones XOR son nativas en los procesadores. Se ejecutan rapidísimo a nivel de bits. Y tercero, la simetría. Que el mismo algoritmo sirva para cifrar y descifrar, pues simplifica el diseño en algunos casos. Simple, rápido, simétrico. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, sobre todo en criptografía, ¿no? Me imagino que esa simpleza debe tener su lado oscuro. Supongo que aquí es donde el análisis se pone más crítico, ¿verdad? Exactamente. Y aquí es donde una visión más, digamos, académica es necesaria. Porque esa simplicidad tiene un precio alto en seguridad. La vulnerabilidad número 1, el verdadero punto débil del XOR si se usa solo, es la reutilización de la clave. Esto es
crucial. Ok, ¿por qué es tan malo reutilizar la clave? Pues mira, si usas la misma clave para cifrar dos mensajes distintos, digamos M1 y M2, obtienes C1 igual a M1 por K y C2 igual a M2 por K. Si un atacante intercepta C1 y C2 y les aplica XOR entre ellos, o sea, calcula C1 por C2. A ver, sería M1 XOR K, XOR M2 XOR K. Exacto. Y como XOR es asociativo y K XOR K es siempre 0, la clave se cancela. Claro, Queda M1 XOR M2. justo. El atacante obtiene el XOR de los dos mensajes originales. Y aunque no tenga los mensajes directamente, tener esa relación M1 XOR M2, sobre todo si tiene varios pares de mensajes cifrados con la misma clave, le da muchísima información. Abre la puerta a análisis. A análisis de frecuencias, por ejemplo. Los patrones estadísticos del lenguaje pueden empezar a notarse si superpones suficientes textos cifrados de esta manera. Es muy peligroso reutilizar la clave. Entiendo. La reutilización de la clave básicamente desnuda la estructura de los mensajes. ¿Qué otras debilidades menciona el análisis? Además de ese problemón con la clave, el XOR por sí solo no ofrece ni autenticación ni integridad. O sea, no hay manera de saber si alguien modificó el mensaje cifrado mientras viajaba. Podrían cambiar bits Y al descifrar obtendrías algo corrupto, sí, pero el sistema no te avisaría que hubo una manipulación. Y como consecuencia de todo esto, pues no es seguro por sí mismo para proteger información sensible. Es vulnerable a ataques muy conocidos, como el de texto plano conocido, si un atacante tiene un pedazo del mensaje original y su versión cifrada. puede deducir la clave para esa parte, ¿no? Exacto, o al menos partes de ella. Y también es vulnerable al ataque de texto plano elegido, donde el atacante logra que el sistema cifre mensajes que él escoge. Ambos ataques se facilitan enormemente si se reutiliza la clave. Con esas vulnerabilidades tan serias, sobre todo lo de la clave, parece casi inútil para seguridad real hoy en día. Entonces, ¿dónde se usa? ¿Tiene alguna aplicación práctica fuera de la academia? Sí, sí la tiene, pero en contextos muy específicos y casi nunca como única protección. El artículo menciona algunos usos. Uno es la ofuscación de datos. O sea, no busca seguridad fuerte, sino solo dificultar que alguien vea o entienda datos a simple vista. Piensa en archivos de configuración, datos internos de un juego, protocolos muy simples. Como para esconder algo, no para protegerlo de verdad. Exacto. No detiene a alguien decidido, pero sí el curioseo casual. Otro ámbito son los sistemas embebidos, dispositivos con muy poca capacidad de cómputo o muy bajo consumo de energía. Ahí la velocidad y simpleza del XOR sí pesan. Claro. Ahí pueden ser factores decisivos, aunque se acepte que la seguridad es limitada. Y quizás el uso más interesante desde el punto de vista criptográfico es como componente dentro de algoritmos más complejos y robustos. ¿Te refieres a algo como el One-Time Pad? La libreta de un solo uso. Justamente. El One-Time Pad, o OTP, es el ejemplo perfecto. Usa la operación XOR para combinar el mensaje y la clave, y su seguridad, que en teoría es perfecta, irrompible. Irrompible. Con XOR. Sí, pero, ojo, la seguridad no viene del XOR en sí, sino de las condiciones súper estrictas sobre la clave. La clave debe ser totalmente aleatoria, igual de larga que el mensaje, y lo más importante, usarse una sola vez. Nunca jamás reutilizarla. Ah, ok. La clave lo cambia todo. Totalmente. Es una paradoja interesante, ¿no? El XOR, que consideramos débil, se vuelve el núcleo de un cifrado teóricamente inquebrantable, pero solo gracias a una gestión de claves extremadamente rigurosa. Esto nos enseña que el algoritmo es solo una pieza, el protocolo, el contexto, la implementación. Eso es lo que determina la seguridad real. Esa perspectiva del OTP es muy ilustrativa. Cómo las propiedades de la clave transforman por completo la seguridad. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál dirías que es la conclusión del análisis sobre el lugar del XOR hoy? ¿Es una pieza de museo o todavía tiene valor? Pues la conclusión que presenta el artículo es equilibrada, diría yo. Reconoce que el XOR, solito, no sirve para proteger cosas importantes. Sus vulnerabilidades son conocidas y serias. Pero, a pesar de eso, sigue siendo valioso. Primero, como herramienta pedagógica, es fantástico. Ideal para este tipo de discusiones a nivel universitario, ¿no? Sí, porque ilustra cosas muy claras. Exacto.
Ilustra de forma muy tangible conceptos clave, como la importancia crítica de la gestión de claves, la diferencia entre un simple algoritmo y un sistema criptográfico completo, y cómo el contexto de uso define la seguridad. Y segundo, pues tiene sus nichos de aplicación legítimos: ofuscación, sistemas de muy bajos recursos y como ladrillo en construcciones más grandes, como el OTP. Que se citen referencias como Stallings o Schreier también le da peso, ¿no? Claro, subraya que es un concepto fundamental, aunque básico. Viéndolo en el panorama general, el XOR nos enseña que incluso las herramientas más simples tienen su lugar y nos dan lecciones importantes sobre cómo diseñar sistemas seguros. Bien, creo que sí, tenemos una imagen bastante clara. Resumiendo rápido, XOR es simétrico, súper rápido, simple, opera bit a bit. Su reversibilidad es elegante, pero su seguridad depende totalmente, críticamente, de no reutilizar la clave jamás. Por sí solo, no es para seguridad seria. Su valor hoy está en ofuscar, en sistemas con pocos recursos, como parte de algo más grande como el OTP y, fundamentalmente, como una herramienta educativa de primer orden para entender principios criptográficos. Exactamente. Y si quisiéramos dejar una última reflexión, algo que este análisis del XOR como que inspira, pero va un poco más allá. A ver, Este caso, con sus debilidades tan obvias, si se usa mal, nos enfrenta a un dilema que vemos siempre en ingeniería y sobre todo en seguridad. Es esa tensión constante, ¿no?, entre buscar la simplicidad, la eficiencia, y por otro lado la necesidad absoluta de robustez. El hecho de que algo como el SOR, tan simple y con fallos conocidos, siga por ahí, aunque sea en nichos o como parte de algo más, ¿qué nos dice sobre los compromisos? Sobre las decisiones prácticas que se toman al construir la tecnología día a día. ¿Cuándo basta con algo simple? ¿Y cuándo es indispensable ir por la complejidad que da robustez? Es una pregunta interesante, creo yo. sin duda. Una pregunta que va mucho más allá del XOR y nos lleva al corazón del diseño de sistemas seguros. Pues, con esa reflexión, creo que podemos cerrar nuestra exploración del cifrado XOR.